Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolvemos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que tituló el video sobre por qué los clones comando eran tan leales al Imperio, la quinta y pregunta final más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un requisito de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emails personalizados, aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de esos directos. Y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Y se sigue nuestra primera pregunta. El Master Hulky 10 nos cuestiona si el Imperio sabía del proyecto Nigromante, ¿por qué la Primera Orden no sabía de aquello? Y ojo, Masters, esto podría prestarse a una confusión, porque como hemos visto en Bad Batch 3 o en Mandalorian 3, no es que todo el Imperio supiera de los proyectos secretos de Palpatine. Eran pues proyectos secretos, y solo unas ciertas cabezas elegidas sabían de lo que en realidad significaba el proyecto Nigromante, con esa experimentación clon para tener reservorios para Palpatine. Al igual como el proyecto de la Estrella de la Muerte era ultra secreto y ni siquiera sabían los presos que hacían sus piezas para qué era. Y justo una de esas cabezas que sí sabían era el Dr. Royce Hemlock al inicio de la era imperial, o también el Gran Moff Tarkin, que sabían de todo esto, como tal cual se ve en esa cumbre en el planeta Eriadu. Pero ojo, que el propio emperador, cuando visita el monte Tantis donde estaba el proyecto Nigromante, le dice a Hemlock que nadie debe de saber en realidad qué rayos hacían ahí, porque incluso muchos entre sus propias filas imperiales podrían considerar aquello como una aberración. Y justo ahí está la clave, porque los Sith siempre operaban en las sombras y porque solo unos ciertos elegidos o cabezas del Imperio sabían lo que esto en realidad implicaba. Y esto, claro, conecta con ciertas cabezas del fragmentado Imperio que sabemos que eventualmente se convertiría en la Primera Orden, como por ejemplo el Moff Gideon, el Capitán Pellaeon, que es la mano derecha de Thrawn, o también el comandante Brendol Hux con esa escena que vimos en el Mandalorian. And provide Commandant Hux enough time to deliver on Project Necromancer. The creation of clones is your obsession, not mine. Así que ojo, el hecho de que Palpatine se haya llevado a Exegol sus clones en un lugar completamente desconocido y operado por sus cultistas Sith, esto también implica que confiaba en muy pocos, y que en realidad varios imperiales podrían creer que experimentaba en diversas cosas clonadas, como lo que hizo Gideon, o también con lo que sabemos que hizo en el monte Tantis con la bestia Silo, o como sabemos que ese proyecto Nigromante de una forma u otra les terminaría dando un nuevo líder en la Primera Orden, alguien que fuera sensitivo en la forma de Snoke, que como sabemos bien tenía a su agrado a los dos Hawks, tanto el padre Brendol como su hijo Armitage en las secuelas. Y ojo que curiosamente la Primera Orden se buscaría alejar de la clonación en sus soldados, siguiendo más un programa de lavado de cerebro. Así que parece más bien que la Primera Orden buscó ocultar entre unos finos elegidos lo que en realidad significaba el proyecto Nigromante, en cabezas primero imperiales como Hemlock o el Moff Tarkin, o más adelante en remanentes imperiales como Brendol Hux o Pellaeon, un personaje que per se implica al gran almirante Thrawn, porque todos sabemos que opera para él. Y ojo que también sabemos que Palpatine ocultó muchas otras cosas, como la Operación Ceniza o el plan de retirada de ciertos elegidos donde también estaba implicado Thrawn. Así que esto también nos dice que Dave Filoni está poniendo todo esto, Masters, para seguir conectando esta historia del proyecto Nigromante en la película de Mandalorian y Grogu, y sobre todo en el futuro de las series live action, para dar mucho más contexto de cómo el Imperio se terminó transformando con ciertos elegidos en la Primera Orden, porque de eso siempre se trató la serie del Mandalorian, como el propio Jon Favreau también ha declarado. Es así que nuestra segunda pregunta, aquí los Master Ultra Power y el miembro del canal y aprendiz de Ernesto the Gamer nos preguntaron tal cual lo mismo ante la posibilidad de ver a una Omega adulta, sobre quién es la actriz perfecta para interpretar a Omega en el live action. Y aquí sé que en gusto se rompen géneros, Masters. Y más porque si algún día vemos a Omega en su versión adulta en los tiempos de la Nueva República, seguramente no la interpretará Temuera Morrison con peluca. Y creo que más bien Lucasfilm se iría por una cara menos reconocida o hasta más joven, y una opción hasta cierto punto realista porque conoce al personaje y porque podría cuadrar con el salto de tiempo, es la propia Michelle Lang, que hace la voz de Omega en inglés por ser neozelandesa. Pero creo que quizás debería de ser alguien más cercano físicamente al genotipo de Temuera Morrison de la cultura maorí. Y considerando esto, Masters, creo que el cast perfecto ya está en la familia Disney para Omega, porque bien podría ser Auli Cravalho.
que ya fue elegida como la versión live action de la cinta de Moana. Y creo que en realidad ella queda perfecto por el gran parecido con Temuera y por ser también de esa misma cultura. Y no nos olvidemos que el propio Temuera está implicado en la franquicia de Moana, porque también Morrison prestó su voz en el pasado siendo el padre de Moana en lo animado. Así que si Cravalho lo va a interpretar como su hija en el live action, esto nos dice que sería la candidata idónea para ser eventualmente Omega. Es así que nuestra tercera pregunta, los Masters Eduardo Espinosa y el miembro del canal Roberto Madariaga nos preguntaron lo mismo sobre si en esencia la Red del Camino ayudará a ocultar a Omega del Imperio. Y créanme que al leer su pregunta esta me voló la cabeza, Masters. Y la verdad, como especulación responsable, me hace todo el sentido del mundo de cara al futuro tras Bad Batch 3. Porque ahora que sabemos que Omega está libre, ella tendrá algún tipo de implicación con Asajj Ventress, sobre todo por las declaraciones de los creativos de la serie, y porque obviamente el lote malote no permitirá que Omega vuelva a estar encerrada en Tantis. Algún tipo de aliado pues deberá de ayudar a protegerla. Así que bajo esta premisa, hace sentido que el Bad Batch tenga todo tipo de aliados, incluso sensitivos a la fuerza, para proteger a Omega, tal cual como Asajj Ventress o como cazarrecompensas como Fennec Shand, que también estará. Y lo más interesante es que sabiendo lo vital que es Omega para el Imperio, para que el conteo de midichlorians no decaiga, y que ya vimos que ella misma ha tenido ciertos guiños con la fuerza, como con eso de Gungi la temporada pasada, bien podría ser que Ventress o alguien más viera su valor y que esto conectara a Omega y al Bad Batch con la Red del Camino o esa senda oculta que sabemos que fundaron ciertos supervivientes Jedi en diversas células por toda la galaxia para ocultar con nuevas identidades a esos supervivientes o a ciertos sensitivos jóvenes. Algo que se dio durante los primeros 10 años del Imperio, donde sabemos que estuvieron implicados Jedi como Quinlan Vos, Obi-Wan, Sir Junda, Ino Cordova o Cal Kestis. Así que bajo esta lógica, si Ventress y Quinlan Vos son amantes en estos tiempos, como sabemos que lo son por la novela de Discípulo Oscuro, y que además han llegado a ser supervivientes durante la era imperial, haría completo sentido que esta organización pudiera proteger eventualmente a Omega, sobre todo porque Quinlan Vos colaboró con ella. O incluso si vamos mucho más allá, que hasta los supervivientes Jedi sepan de la verdadera importancia en el conteo de midichlorians de Omega en relación a esa oscura experimentación que está haciendo Palpatine. Y que eso eventualmente, Masters, termine por darnos contexto de por qué en realidad se creó la senda oculta. Sobre todo porque una posible razón podría ser precisamente ocultar a Omega y eventualmente a otros sensitivos a la fuerza. Y creo que de darse eventualmente algo así en la narrativa, sería sin duda un mega bombazo. Y sobre todo una movida maestra de Filoni, Corbett y compañía, porque unirían de un plumazo diversos contenidos de Star Wars en la era imperial, como Clone Wars, Bad Batch, Kenobi o los juegos de Cal Kestis, en un fino hilo que podría seguir desarrollándose hasta los tiempos de la Nueva República. Así que pensar que la senda oculta pueda estar implicada en el Bad Batch, me parece que podría ser un camino muy interesante para seguir contándonos más del legado de Omega, y por qué no hasta plantear otras series en el futuro, como sabemos que pretende Lucasfilm Animation. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master Yarit Salah nos cuestiona: ¿podremos ver un encuentro de Rex y Vader en Bad Batch 3? Y creo que con lo que ya hemos visto en Bad Batch y antes en Clone Wars, creo que ya están ahí todas las semillas sembradas para ver un reencuentro así en la temporada final de Lote Malote, para que ahora estén enfrentados en bandos contrarios el capitán de la 501 y su ex general Jedi ahora convertido en Vader. Y esto, Master, si se da, pienso que serían los momentos finales del Bad Batch 3, sobre todo porque podría ser un momento profundamente emocional y nostálgico, viendo enfrentados a Rex como el jefe de esa rebelión clon que está orquestando en Coruscant y a Vader del otro lado protegiendo los intereses del imperio de Palpatine. Después de todo, ya se nos dijo cuán importante es el Monte Tantis para el Sith y cómo se usarán todos los recursos del Imperio para protegerlo. Así que eso eventualmente, cuando todo se complique para los villanos, podrá traer de regreso a ese Lord Vader que vimos en Clone Wars para castigar violentamente a los clones con los que antes colaboró. Y esto, Master, solo de imaginarlo puede ser sumamente desgarrador, porque el propio Vader podría saber quién rayos es Rex sin que él sepa quién está detrás de la máscara oscura. Y así nosotros como espectador rompernos por dentro viendo pelear a estos dos, quienes antes en Clone Wars estaban en el mismo bando. Y esto puede ser aún más desgarrador en el final de la serie si el Lord de los Sith desvive a algún personaje importante de la Fuerza Clon 99 o, por qué no, algún otro aliado de Rex importante como Cody. Y esto pues podría darnos contexto para explicar por qué Rex se retiró de la lucha contra el Imperio como lo vimos en Rebels en el planeta Silos, después claro de ver a múltiples de sus hermanos caer. Así que creo que esto de Vader y Rex puede ser muy pero muy posible. Es así, Masters, que nuestra quinta y pregunta final, el miembro del canal y aprendiz Sith Josué Orlán, él nos cuestiona por qué los clones comando eran tan leales al Imperio. Y ojo, Masters, no hay que olvidarnos del lema de los clones que es vital aquí. Los buenos soldados obedecen órdenes.
Pero aquí debemos de considerar varias cosas para entender esto a mayor profundidad. Por un lado, no hay que olvidarnos que los clones fueron diseñados por los Kaminoanos desde el ataque de los clones, diciéndonos ahí que eran obedientes sin duda alguna en las palabras del ministro Lama Su cuando el Jedi Obi-Wan Kenobi lo visitó. Y ese mantra de que los buenos soldados cumplen órdenes siempre fue muy consistente en Clone Wars. Pero también por otro lado, no hay que olvidarnos que los clones comando son clones regulares o Rex, tal cual como todos los demás, solamente siguiendo un entrenamiento de élite y teniendo armaduras y armas para misiones especiales. Ellos pues netamente no servían dentro de una legión clon liderada por los Jedi y estaban, por así decirlo, más aislados de la influencia de estos. Pero también poniéndoles un ejemplo, el clon Gregor, que sabemos que le falta un tornillo, formó parte de este escuadrón comando de clones y en realidad fue el único que se le volteó al Imperio, como lo vimos en la temporada 1 del Bad Batch, porque él fue perseguido tanto por Stormtroopers como clones comando por no seguir las órdenes de entrenar reclutas humanos en el planeta Daro, porque tal cual no lo consideraba correcto y por eso terminó por unirse con otro clon rebelde como Rex, siendo rescatado por el Bad Batch. Y esto per se implica que todos los clones comando eran de lealtad incuestionable al Imperio, porque a ellos se les dio la orden de seguir el proyecto Manto de Guerra para entrenar a reclutas humanos, y porque todos estos comandos seguían teniendo su chip inhibidor, y de ahí pues al ser un grupo de élite, pudieron también proteger instalaciones vitales para el Imperio o Palpatine, como lo es el Monte Tantis, o que por ejemplo el clon comando Scorch después fuera nombrado como comandante. Eso implica pues cuánta confianza había en ellos. Y lo entiendo perfectamente, Masters, el hecho de ver en Bad Batch que clones como Rex, Gregor, Echo, Howzer o el propio Bad Batch estén orquestando una rebelión clon desde Coruscant en contra del Imperio nos hace pensar a nosotros los espectadores que todos los clones se volvieron rebeldes y poco leales. Pero esto pues no es así. Estos clones rebeldes que vemos aquí son una diminuta minoría y por eso pues operaban de forma pequeña en los niveles bajos de Coruscant desde el simple taller de las hermanas Martez, aunque claro con una red de ciertos informantes. Pero lo importante a entender aquí, como ya se implicó tanto en Clone Wars o Bad Batch, sobre todo por diversas cabezas de oficiales del Imperio, es que el hecho de que ciertos clones que colaboraron con generales Jedi años atrás, eso precisamente le dio cierta individualidad a ciertos clones como para retar la autoridad o incluso su chip inhibidor, como cuando el Capitán Rex no quiso atentar contra Ahsoka Tano en Clone Wars, y esto vaya se ha repetido con todos estos clones muy particulares, como cuando Cody dejó al Imperio en Bad Batch porque él sirvió con el Jedi Kenobi, o el propio Echo al haber sido un miembro de la 501, y ni qué decir del Bad Batch que eran sumamente raros y que ni siquiera los afectó la Orden 66. Vaya, todos ellos son clones rebeldes. Pero como hemos visto en esta serie, ellos son minoría, aunque poco a poco han sumado voces divergentes lideradas por Ryo Chuchi protegiendo los derechos de los clones desde el Senado. Sobre todo pues a partir de que Palpatine quiso retirarlos forzosamente del ejército como vimos en la temporada 2. No obstante, tenemos muchísima evidencia de que millones de clones se mantuvieron fieles al Imperio, como son justamente Scorch e incontables legiones de clones comando que junto con los Stormtroopers humanos custodiaban el Monte Tantis. Pero esto se repite, Masters, con otro tipo de clones que fueron sumamente leales al Imperio, como por ejemplo los Purge Troopers, que eran clones del último lote de camino, es decir, los clones más jóvenes que fueron enviados a servirle a Darth Vader en el Inquisitorius para cazar a los supervivientes Jedi tras la Orden 66. Y estos clones los vimos cazando a distintos Jedi, tanto en los cómics de Vader como también en Jedi Fallen Order, o también más tarde en la serie de Kenobi, estando presentes durante una década fieles al Imperio. Vaya, lo que voy con esto es que la gran mayoría de clones regulares, pero sobre todo los clones comando y los Purge Troopers que no coexistieron en ningún grupo codo a codo, al menos no activamente con los generales Jedi, estos pues no llegaron a desarrollar su propia individualidad o un sentido empático, y mucho menos no ese pensamiento crítico que sí hizo a otros clones ser más propensos a cuestionar las órdenes. Los comando pues por ser un grupo de élite y los Purge porque nunca convivieron con los Jedi. Y esto pues los pone en otra canasta muy a diferencia de Rex, del Bad Batch o de Cody o de muchos otros que sí tuvieron conexiones muy claras con ciertos Jedi como para eventualmente cuestionar la moralidad de sus órdenes y no ser simplemente usados como marionetas de Palpatine como el resto de los clones. Así que todo esto en su conjunto, Masters, nos muestra que los clones rebeldes como Rex fueron minoría y por qué los clones comando se mantuvieron fieles al régimen, no siendo clones con tanta individualidad o pensamiento independiente, y por eso también las cabezas del Imperio Galáctico los pondrían a entrenar a una nueva generación
formación de soldados TK o Stormtroopers en el planeta Daro, y más tarde también a custodiar por su lealtad incuestionable instalaciones ultra secretas para el Imperio como lo fue el Monte Tantis. Pero si también te interesa saber si Omega podría ser sensitiva a la fuerza, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.